chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Como veis estoy en mi espacio antiguo de grabar vídeos y es que he venido a pasar unos días a Tarragona, me he puesto un poquito melancólica y he decidido grabar este vídeo sobre una temática muy importante de el MIRC. Y este tema es dónde hago la residencia, qué ciudad elijo, qué comunidad autónoma y sobre todo qué pasa con el idioma, ¿vale? Que bueno, ahora os pongo un poco en contexto, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta de cara a elegir la especialidad y como siempre he hecho y voy a hacer, hablo desde mi experiencia. Nací en Burgos, soy burgalesa, por eso mi nombre es castellano, pero siempre he vivido en Tarragona, así que soy catalano-burgalesa y por lo tanto hablo catalán, parlo català sense cap problema y ahora me he ido a vivir al País Vasco, a San Sebastián en concreto, que se habla el euskera. ¿Qué pasa en España? Bueno, en España tenemos comunidades autónomas, ¿vale? Que seguro que muchos de vosotros lo sabéis, pero si hay algún extracomunitario, sé a ciencia cierta que no, porque tengo algún amigo que vino a España sin saber un poco pues que se hablaba otro idioma y la sorpresa es importante, ¿vale? Así que para que aquí nadie se asuste voy a explicar lo más básico. Digamos que en España tenemos diferentes comunidades autónomas, en todas ellas se habla castellano o español, pero también se puede hablar otro idioma, como es el catalán en Cataluña o el euskera / vasco. Bueno, ahora que vivo allí pues yo le llamo euskera, pero antes le llamaba vasco, pero bueno, mejor llamarle euskera. Y os voy a hablar en concreto de Cataluña y País Vasco porque son las que conozco de cerca. ¿Es obligatorio hablar este idioma para elegir la plaza al hacer la especialidad? La respuesta es no, no es obligatorio saber catalán o saber euskera si te vas a mudar a una de estas comunidades autónomas para hacer la especialidad, pero sí es recomendable aprenderlo. ¿Qué pasa? Pues que el catalán es bastante parecido al castellano, pero el euskera es una lengua totalmente diferente y aprenderla es realmente muy complicado. Como bien he dicho, es recomendable o pues se agradece aprenderlo, pero nadie te obliga a que tú para terminar la especialidad sepas hablar esta lengua. Nadie te va a hacer un examen y nada parecido. Sé que en el País Vasco pues te ayudan un poco a que aprendas el idioma, ¿no? Y si tú te apuntas a una academia y acudes a X porcentaje de clases, pues te ayudan a pagar esa academia. En Cataluña no lo sé, si alguien no sabe que me lo diga, porque yo Cataluña sé lo que es de la época de la carrera, ¿vale? Entonces en este punto pues no sé cómo es exactamente para la especialidad. Ahora, mientras estás haciendo la residencia, ¿cómo es el día a día en una ciudad como es San Sebastián o como es Barcelona sin saber hablar catalán y euskera? Vamos a ir por partes, ¿vale? ¿Qué pasa si no sabes euskera? Pues no pasa absolutamente nada. digamos que según la provincia también hay más o menos tendencia a hablar este idioma. Por ejemplo, pues en Guipúzcoa, donde yo estoy, se habla más euskera que, por ejemplo, en Vizcaya, pero también depende mucho lo que es la ciudad y lo que es un pueblo, ¿no? Si, por ejemplo, te estás planteando hacer medicina de familia, tienes que saber que según el ambulatorio que elijas, se puede hablar más euskera y puede ser no un problema, pero sí una dificultad añadida a la hora de enfrentarte a los pacientes, porque ¿qué pasa? Que cuanto más de pueblo es alguien, más tendencia tiene a hablar el euskera y menos el castellano, y por lo tanto puede haber un problema de comunicación. Entonces muchas veces, pues si estás, por ejemplo, pasando la consulta con alguien, con un adjunto, y esa persona habla euskera, va a hablar en euskera con el paciente y tú no te vas a enterar, ¿vale? Que eso me pasaba a mí, por ejemplo, pues cuando rotaba en medicina interna, que venían muchos pacientes añosos de pueblos perdidos de Guipúzcoa y hablaban en euskera con el internista y yo me quedaba así, no me enteraba absolutamente de nada porque no se entiende ni una sola palabra, solo entendía la palabra corticoidea, ¿vale? Que son corticoides, no entendía nada y por lo tanto pues yo no podía ni ayudar en ese paciente, ni escribir el evolutivo y bueno, pues en algunas especialidades como puede ser medicina de familia, medicina interna, pediatría, puede ser una dificultad mayor, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños también tienen tendencia a, igual si en su casa aprenden euskera, pues el castellano lo aprenden un poquito más mayores cuando empiezan a ir al cole y por lo tanto puede costar un poco más esa comunicación. Pero vamos, luego mi experiencia como médico residente en dermatología es diferente. La gente para empezar, quiere hacerse entender, quieren comunicarse con el médico. Y si tú de entrada le dices, lo siento, pero no hablo euskera,
las personas pues van a hablarte en castellano si pueden, o muchas veces pues vienen acompañados y el acompañante te habla en castellano. Y en mi servicio en concreto pues tampoco se habla muchísimo el euskera, o sea, muchos hablan euskera, pero entre ellos pues si estoy delante pues hablan castellano y no supone ningún problema. Yo creo que sí que es interesante de cara a que si os planteáis un servicio lo preguntéis, no hay ningún problema en saber un poco la situación a la que os vais a enfrentar todos los días y si eso supone o no un problema para vosotros. En cuanto al catalán, esto es diferente. El catalán sí que se parece más al castellano. Tú puedes estar escuchando una conversación en catalán y habrá muchas palabras que no entenderás, pero muchas otras sí las vas a entender. Y por lo tanto, mi impresión es que hay menos tendencia a cambiar el idioma. Si, por ejemplo, tú estás en una conversación con dos personas que suelen hablar en catalán y tú que no hablas catalán, incluso entre grupos de amigos la gente va a seguir hablando en catalán, pero no para que no te enteres o a modo de aprende catalán o no están tan acostumbrados a dejar de hablar el catalán para hacerse entender, porque muchas veces se comprenden, aunque sea palabra sí, palabra no, el idioma o el mensaje, digamos, aunque no entiendas la frase al completo, entiendes el mensaje de lo que te quieren decir. Si eres madrileño, por ejemplo, y vas a trabajar a Barcelona, te vas a encontrar muchas situaciones en las que nadie se preocupa de si entiendes o no entiendes el catalán, simplemente lo van a hablar y punto. Te presentarás ante un paciente y le dirás, no hablo catalán, y muchas veces le va a dar igual y va a seguir hablando en catalán. Pero ya te digo, no por una falta de respeto, algunos habrá que sí y otros que no, pero bueno, en general es porque no existe esa tendencia a cambiar el idioma como sí la hay en el País Vasco, pero básicamente porque es que no se entiende ni una palabra de lo que están diciendo. Y un poco en relación a eso, pues esta es mi impresión. También agradezco mucho vuestros comentarios si tenéis otros ejemplos, otras vivencias, otras experiencias, que seguro que sirve a más gente. Mi sensación cuando he dicho que no hablo euskera, no ha cambiado la dinámica en la conversación ni ha supuesto ningún problema, salvo en casos muy concretos puntuales en los que pues sí que me han parado por el pasillo, me han visto vestida de blanco, me han llamado tú niña, soy doctora, pero bueno, niña, y me han hablado en euskera y he dicho no te entiendo y me han contestado mal, pero ya has visto que toda la dinámica un poco ha sido pues no sé a dónde vas por la vida. Esos son casos muy puntuales, pero en general la gente nunca tiene un problema. En Cataluña, pues hay de todo. A ver, hay ciudades y ciudades, también hay que decirlo. Hay ciudades donde el catalán es que no lo cambian, pero porque muchas veces pues, les cuesta mucho hablar el castellano fluido y bien, y otras ciudades en las que no hay problemas. Pero pienso que en el ámbito sanitario todo el mundo quiere hacerse entender de su problema vital y no tienen ningún problema con el idioma. Ahora, igual vas, por ejemplo, al supermercado, que esto me ha pasado, ¿vale? O sea, ¿dónde fue esto? En el Abacus. Tener a una persona delante en la cola y decirle al cajero, oye, mira que no hablo catalán, ¿me puedes decir los números en castellano? Y decirle, pues si no sabes catalán, aprende. Pues a ver, pero a ver, es que hay gente hay en todas partes. En general, no es ningún inconveniente el no hablar el idioma para vivir en esa ciudad, para trabajar en esa ciudad, pero ¿qué pasa al terminar la especialidad? Imagínate que tú te formas 4 o 5 años y eres súper feliz en esa ciudad y te quieres quedar. ¿Qué problemas, qué inconvenientes o puedes o no puedes trabajar? A día de hoy no es obligatorio hablar ni catalán ni hablar euskera para poder trabajar. Como la situación requiere de médicos y muchas veces no hay suficientes, contratan a muchos médicos que no hablan el idioma. Ahora, esto no sé cómo va a evolucionar, esto también es un tema político y ha habido situaciones en las que sí ha pasado que han intentado, no sé si priorizar o prohibir trabajar a gente que no hablaba estos idiomas, ¿vale? Y es que a mí me viene a la cabeza en concreto durante la pandemia, que a día de hoy no, o sea, yo sé que cuando acabe, si quiero, me puedo quedar a trabajar en el País Vasco porque no va a ser ningún inconveniente el hecho de que no hable bien el euskera. Lo que sí ocurre, y eso hay que saberlo, es que te da muchos puntos o mucha prioridad el hecho de hablar este idioma de cara a las oposiciones. Te puntúa muchísimo menos tener un doctorado en medicina que hablar euskera. Incluso pasa mucho en mi hospital, pues que gente que tiene mucha más experiencia, mucha más capacidad, en la oposición saca un numerazo, como no tiene euskera, no saca plaza. Hombre, está muy bien que se hable, ¿no?
pero bueno, no sé si tanto como para dar tantísimos puntos de diferencia, porque al final tú lo que estás valorando es que un médico sea capaz de ejercer la dermatología, por ejemplo en mi caso, y no hablar un perfecto euskera. Pero bueno, que aquí ya no nos metemos, esto ya es un tema político. Y bueno, ya que he hablado un poquito del MIR, es verdad que esto igual, pues hay mucha gente que ya ha desconectado del vídeo porque no le interesa, porque no está opositando, pero bueno, de cara a los estudiantes de medicina, saber que esto es un poco parecido. Acabas el bachillerato, te presentas a la selectividad, también puedes optar a cualquier universidad, y para acceder a las universidades de Cataluña o del País Vasco no necesitas euskera o el catalán. En el País Vasco, digamos que hay un grupo que es para hablar euskera y un grupo para hablarlo castellano, y por lo tanto el de euskera, si no sabes euskera y te toca el grupo de euskera, pues mal vamos. Mientras que en Cataluña, por lo general, tú entras a la universidad y se hace todo en catalán, excepto algún profesor, si prefiere hablar en castellano, pues que va a desarrollar los temas en castellano, pero luego a la hora de hacer el examen tú tienes la libertad de elegir que el examen te lo redacten en castellano. Y por ejemplo también en presentaciones orales de la universidad y tal, pues perfectamente hablar el castellano, o si yo prefería dar la charla en castellano, pues la daba en castellano y no había ningún problema, ni nadie me decía, oye, como tú hablas catalán, tienes que hacerlo en catalán, pues para nada. Y nada, esto es todo lo que os quería contar en cuanto al idioma. Sí que quiero hacer una reflexión final, y es que pienso que no os tiene que limitar este hecho, el idioma. Si tenéis súper claro que queréis hacer una especialidad y esto implica desplazarse a otra comunidad autónoma, hacerlo, o sea, hacerlo, lanzaros, porque al final son 4 o 5 años que no sabéis lo que te va a aportar, y que lo más importante es escoger una especialidad que os encante, que os enamore, como a mí es la dermatología, y no tiene por qué separarnos un idioma. Así que yo os animo firmemente a que os mudéis a Cataluña, os mudéis al País Vasco o a cualquier otra comunidad autónoma, y si queréis que os explique alguna otra cosa, dejármelo también por comentarios, que vuelva a YouTube, o que, bueno, nunca me he ido de YouTube, pero bueno, que aquí estoy para ayudaros con lo que pueda.